Bueno, el día de hoy vamos a estudiar Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 50. Eh, este video lo estoy grabando anticipadamente porque en la reunión de hoy nos demoramos en comenzar a grabar, entonces pues voy a estar aquí hablando hasta la parte en la que se continúa en el video. Entonces, comienza así. Al llegar donde los discípulos, vio a mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Entonces, ¿quién llegó a donde los discípulos? Jesús. Llegó Jesús junto con Pedro, junto con Santiago y junto con Juan, porque estaban en el monte donde sucedió la transfiguración. Después ven a donde los discípulos y mucha gente estaba rodeando a los discípulos. Y recordemos que esos discípulos son tanto los 12 como otros seguidores de Jesús, los que ya están discutiendo con ellos. Ya vamos a ver por qué los escribas estaban discutiendo con ellos. Entonces toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, retinchar los dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Entonces, aquí vemos el motivo de la discusión que estaban teniendo ahí los escribas. Eso es muy interesante porque nosotros ya vimos anteriormente que Jesús, cuando él expulsó un demonio y lo vieron, los líderes religiosos de la época, le dijeron a Jesús que está expulsando en nombre de Belcebú. Entonces, Jesús expulsa, no, expulsa y ven problema, que es en nombre de Belcebú. Y ya los discípulos no expulsan y ya están ahí discutiendo. Entonces, se hace algo, critican y no se hace algo y critican. También esto nos ayuda a entender un poco de lo que estaba sucediendo aquí y esta actitud de estos escribas. Eh, ¿Y qué más podemos notar aquí? Que le dicen a Jesús maestro, el Padre, el Hijo, y que tiene un espíritu mudo, y pues que este espíritu mudo, pues lo que quiere es destruir al niño, prácticamente. Y ojo porque dice ahí que no han podido los discípulos. Es decir, los discípulos intentaron expulsar ese espíritu y no lo lograron, fracasaron. Y eso es bastante interesante porque vemos unos capítulos anteriores, si no estoy mal, en el capítulo 7 exactamente, no, el capítulo 6 eh, aquí sí, si no estoy mal es aquí, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Entonces aquí hay algo muy interesante porque ellos ya tenían el poder para expulsar, pero no lo lograron hacer en este caso. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Jesús explica el por qué. Entonces, aquí en este capítulo 9, de ese versículo 13 al 18, vemos a Jesús entrando en escena. Las personas vienen a saludarle y pues él se da cuenta cuál es la causa de la discusión. Y es que los discípulos no fueron capaces de expulsar ese espíritu inmundo, a pesar de que ya recibieron la autoridad para hacerlo de parte de Jesús. Él le responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Entonces aquí Jesús lo que está diciendo es como criticando la incredulidad de los mismos discípulos, ¿cierto? Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Espuma. ¿Tú no has visto cuando una persona comienza a convulsionar? Ah, sí, como espumoso, Sí, espumoso. Como el que tiene epilepsia. sí. Que entonces yo no sé si era un espíritu o era una epilepsia. De hecho, pues cuando uno interpreta esto a la luz de la medicina actual, te entiende como una epilepsia.
¿cierto? Las características. Sí, claro, tal cual son los síntomas del epilepsia. Sí. Entonces, él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo, desde niño. Y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete con nosotros. Vean esto lo interesante acá. Si algo puedes. Eso porque es relevante. O compadécete de nosotros. Pues como quien dice, si usted puede, ayúdenme. Pero Porque igual, ¿quiénes no pudieron? los discípulos, Los pues, discípulos. me imagino que les faltó la fe que Dios ya les había, Jesús ya les había dado ese poder. No se sintieron con el suficiente poder. No creyeron. Y ahora el padre, que ya vio que los discípulos no pudieron, le está diciendo a Jesús, que es el maestro de los discípulos, si puedes. Tuvo fe. Fe. No, no, no. No tuvo fe. Le está diciendo, si usted puede, hágalo. Sí. ¿Sí? No le está diciendo, hazlo. O como, o sea, le está colocando Pero como tú un condicional. ¿Sí? No se sabe si Jesús puede o no puede, porque vean la respuesta de Jesús. Ayúdame por favor aquí leyendo. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Ay, ¿Es eso? No sé. Mi papá. No. No, es que están conectados desde afuera. Qué miedo. Entonces, Ayuda a mi poca fe. Ayuda a mi poca fe. ¿qué es esto? pues Jesús. los regañó porque ya les había dicho que en él estaba el poder para todo, que para él no había nada imposible. Entonces, aquí Jesús responde diciendo que sí puede. Y después dice, todo es posible para quien cree. Mostrando que los discípulos no tenían fe. Pero vean esta respuesta del Padre, lo interesante. ¿Qué les llama la atención de esta expresión de acá? Pues es Creo. que creo, Creo. pero le dijo, ayúdame con mi poca fe. Vean eso lo Como que dice, interesante. quiero creer, pero ayúdame más. Porque en esta frase hay un contraste. Mm. Él dice creo, Pero, pero no dice nada más cree. creo, creo, pero. ¿Ustedes cómo creen que esto puede reflejar algo más profundo, algo más interesante? Esa expresión, creo, ayúdame en mi incredulidad. Pues que le aumente la fe para no dudar más. Porque pues, Sí. O sea, que él cree, pero no lo suficiente, como para lograr un milagro de esos. Pero vean eso lo interesante. Es como si se hablara de la coexistencia dentro de una misma persona, tanto de creer, pero la necesidad de una ayuda para creer. Sí, hay una lucha entre el creer y el no creer, ¿sí? Constantemente, sí. Constantemente. Y yo creo que esto puede reflejar la lucha en nosotros mismos, día a día. entre el creer y el no creer. Y a veces las personas pintan la experiencia de creer o de la fe como si fuese algo estático, pero en el interior de la persona puede haber una lucha entre el creer y el no creer. Y en medio de ese creer y el no creer, un llamado a ayuda a mi poca fe. Entonces es bastante interesante esa respuesta del Padre. Ayúdenme por favor leyendo aquí lo que viene. ¿Quién me ayuda leyendo? Pues yo, Ah. viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie.
Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado a sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos Espera, expulsarlo? qué Estaban pena. aburridos. Dejemos hasta aquí. Dejemos este pedacito de acá. ¿Qué les llama la atención aquí? Pues, o sea, ya Jesús estaba llenando de mucho público. Sí, se agolpaba la gente. Ujú. Ya ¿Sabe? era, ya, pues me imagino que él decidió hacer el milagro de expulsar ese demonio, porque ya pues ya había más gente como de pronto presionándolo. Que pronto tenga conexión el hecho de que haya mucha gente con el hecho de que Sí, pues todos haya están hecho. esperando. Pues primero les dice, a ver, ¿cuál es la poca fe de ustedes? ¿Qué es eso de que si puedo o no? Pues él está diciendo, yo todo lo puedo. Y ya viendo tanta gente que lo está escuchando diciendo eso, pues que yo puedo todo y no iba a sacar ese espíritu ya. Y ahí Le ya le tocó. dice, lo mando a que salga y a que no vuelva A a entrar. entrar. Y algo extraño es que dice que el espíritu es sordo y mudo. Y después el espíritu salió gritando. Pues no entendí. Sí es mudo. Pero antes nunca se había salido como un espíritu así dando gritos, agitándose con gritos. Tan raro, con miedo. Pero Porque nosotros, fue el poder ¿Tú qué que interpretas cuando dice que salió dando gritos y agitando con violencia? ¿Tú qué interpretas que cómo fue la situación? así, ¿Cómo? como está O sea, escrito. que él se quedó ahí quieto y salió un espíritu gritando. Pues se supone que, el que grita es la persona, Ujú. ¿cierto? sí, Pero lo que se quiere decir es como si ese grito representara el espíritu, por decirlo así. sí, es que Pues Cristo interpretando un alarido. Un alarido. Más fácil. Hablando, Y un alarido. el muchacho quedó como muerto. Lo que pasa es que me imagino que pues obvio que el espíritu no salió caminando. El muchacho casi que se desmayó cuando gritó. En Cuando desmayo. gritó, pues obviamente que salió el espíritu y él quedó ya pues desmayado, o sea, con poca energía ya. Y vean que dice que muchos decían que había muerto. Ujú. Cayó como muerto. Sí, claro. Esta parte es muy importante. Pero Jesús tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie. Esa parte de le levantó es muy importante a la luz de todo el texto de Marcos. ¿Por qué? Para explicar eso toca ir al griego. Listo. Entonces, nosotros tenemos aquí la historia del paralítico y en la historia del paralítico dice que y fue levantado inmediatamente habiendo alzado la camilla. Y Él fue se levantado. levanta Ese, sí, exacto. y esta vez lo levantó él en vez de Dios. ¿Y tú cómo sabes que esto aquí es Dios levantándose si Dios no está aquí escrito? Pasivo, Divino. Espacio divino. Es decir, ellos en la época tenían una técnica, sí, Excelente. ellos tenían una técnica para escribir con el fin de evitar mencionar el nombre de Dios. Entonces ellos dicen, y fue levantado, pero no dicen por quién. Pero el que lo levantó fue quién. Dios. Dios. Entonces aquí fue levantado. ¿Sí? En el momento en el que Jesús le dice al paralítico que se levante, Dios levanta al paralítico. Listo. Pero esta misma palabra, véanla acá, que es 143, la tenemos más adelante en Marcos 16, cuando se está hablando de la resurrección de Jesús. Dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. Esta traducción está mal. ¿Listo? Ha resucitado, porque el original griego dice que fue levantado. Es la misma palabra. Véanla. Verbo aoristo pasivo indicativo. Verbo aoristo pasivo indicativo. Es aquí nuevamente el pasivo divino. ¿Quién fue el que levantó a Jesús? Dios. Dios. Listo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? A analizar. Que Yo está siento que cuando él dijo que él podía hacer todo, en vez de que Dios lo levantara, él lo levantó como para demostrarle a la gente de que sí es capaz de todo. Sí, pero la cuestión, no, espérate. No, lo del ser capaz de todo es en relación a la expulsión. Listo. No, o sea, aquí Jesús no resucita al niño. El texto dice que
quedó como muerto, no que murió el niño. Pero lo que yo les quiero decir es que esta palabra le levantó es la misma que se usa allá para el paralítico y más adelante para hablar de la resurrección de Jesús. ¿Sí? El que levanta al paralítico es Dios. El que levanta a Jesús es Dios. Y aquí el que levanta al niño es ¿quién? Dios. Jesús. Jesús. Aquí ya específicamente Jesús. Pero tomándole de la mano, ¿le levantó quién? Jesús. Porque aquí ya está explícito que Jesús lo levantó de la mano. Pero o sea, lo que les quiero compartir es que esta palabra se usa ya en el levantamiento del paralítico, se usa más adelante. Dios levantando a Jesús y se usa también aquí. La misma palabra en griego. ¿Listo? ¿Está bien? Sí. No. No, porque entonces a la final es Dios o Jesús. Listo. Acá es. Vamos, este es Marcos 27, Marcos 9:27. Pues sí, yo ya me la había creído en el pasivo divino. No, pues que 9:27. Es que Ya la había entendido así. Sí, yo también. Ya está. sí, sí, no, pero aquí es Jesús con la mano levantándolo. Listo, ya les voy a mostrar por qué. Para eso toca ir al griego aquí. Pero Jesús, habiendo Con la mano. asistido la mano de él, Así. levantó. Así. Listo, habiendo asistido de la mano de él, levantó. No es fue levantado, aquí ya es levantó. La palabra es 1453. Véanla acá. No. La palabra acá es ¿qué? 1453. Y Sí. acá 1453. La palabra es la misma, Fue levantado. pero la conjugación es diferente. Aquí es pasivo. Aquí es pasivo, pero aquí es ¿qué? Activo. Listo. Entonces aquí el que levanta es Jesús. ¿Sí? Pero la palabra es la misma. Es de levantar. ¿Y por qué no se le puede atribuir eso a Dios? Porque tendría que ser pasivo. O sea, no decir y Jesús. Simplemente para Tendría que ser y fue levantado. fue O levantado. sea, activo Pero es aquí Jesús, no. activo es Jesús y pasivo es Dios. Exacto. Ah, Pero entonces aquí, como no está pasivo, fue- es Jesús el que levanta. Una cosa es fue y otra cosa es ley. Aquí es levantó y otra cosa es fue levantado. Listo. Pero la palabra es la misma, es 1453 en los tres textos. Listo. Sí. Entonces, esto aquí, de Jesús tomándole la mano, le levantó y le puso en pie, es como si esto fuese una sombra de lo que va a suceder después. ¿Sí? Así como Jesús levantó a este niño, Dios va a levantar a Jesús. Es la misma palabra. ¿Listo? Pues lo que pasa es que de pronto ahí nosotros tenemos que, digamos, leer la frase completa, ¿cierto? Porque dice, tomándole de la mano, ¿cierto? Jesús le tomó de la mano y lo levantó. Exacto. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora la cosa se empieza a poner interesante, porque ya los discípulos empiezan a interactuar con Jesús. Listo. Listo. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. No. No. Ayúdenme por favor con la lectura de esta parte de acá. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado a sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Y les dijo, Aburridos. esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Vean eso lo interesante. Esa clase de espíritu. Es decir, Legión. no era solo con el poder que ellos habían recibido por allá en Marcos 6, sino que requería oración. Y esa oración está apuntando ¿a qué? A dependencia de Dios. Listo. Ahora, nosotros tenemos una referencia en el Antiguo Testamento que hace parte del contexto religioso de esta época, en donde un profeta llamado Elías, para poder resucitar a un niño, él lo que tiene que hacer es orar, clamar a Dios. Aquí lo vemos. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor. Oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él.
Entonces, lo que se está queriendo comunicar aquí es que esta clase de espíritus requiere de una oración. Requiere, ya te cuento sobre el ayuno, listo. Esa frase, Requiere puedes expulsar con la oración y el ayuno. requiere una dependencia de Dios. ¿Por qué aquí no está ayuno y allá sí dice ayuno? ¿Quién sabe? Ya comieron y aquí no. ¿En tu Biblia qué dice? Ayuno, lo que te acaba de decir Marcos, ¿Y aquí pues. por qué no dice ayuno? Ah, yo no sé. ¿Quién sabe? No sé, porque es el mismo Acuérdense Marcos. algo que yo les dije ahorita. Esta traducción de la Biblia está basada en manuscritos más antiguos, en los más antiguos que tenemos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Esa parte del ayuno fue agregado después de que Marcos ya estaba listo. Entonces, por eso esta traducción no lo incluye. ¿Listo? Por eso dice nada más oración. Listo. Entonces, sigamos por aquí, en el 30. ¿Quién me ayuda a leer aquí estos 3 versículos? Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iban enseñando a sus discípulos. Iván. Y iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. ¿Por qué los discípulos no entendían y por qué los discípulos tenían miedo a preguntarle? ¿Y por qué Jesús no quería que se supiera? Pues me imagino que no quería que se supiera la arrojada de ese espíritu, que era, pues, como él dice, que era un espíritu diferente, pues ya como para no crear tanto, él dijo que estaba rodeado de mucha gente, como para no, bajo perfil que llamamos. Pero ¿no será que él no quería que se supiera que él estaba pasando por ahí? Porque acuérdense que ya vimos que él en Galilea ya había adquirido mucha popularidad. Sí, ¿Qué pasa si la gente se da cuenta que eso estaba pasando por Galilea? de Iban a salir más, muchas personas. claro, para más gente. Y vean lo que dice acá. ¿Esto qué significa? El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Jesús será entregado en las manos de los hombres. Ya vamos a profundizar mucho en ese concepto de manos de los hombres, a la luz del contexto histórico, porque esa expresión para hoy pues suena un poco normal, pero eso tenía un significado especial en esa época. ¿Y porque ellos no entendían? No, pues que van a entender. No, porque es que el término resucitar. Que le No era mataran a los 3 días. Dios. Él ya les había dicho prácticamente que era el hijo de Dios, pues, El Cristo. el No, porque Cristo. ellos no entendían qué hombres los iban a matar y por qué estaba diciendo esas cosas. No, Para, pues, es que vean, quiere- para esto es muy importante nosotros recordar toda la narrativa que ya hemos estado analizando. Jesús en el capítulo 8 es revelado como el ser el Cristo. ¿Se acuerdan? Sí, Sí. Él es el Cristo. Esta palabra Cristo, ¿qué significa? En hebreo es Mesías, en griego es Cristo y en español el ungido. Y este ungido es un título de un rey. Pedro dice, tú eres el Cristo. Listo. Inmediatamente después de que Pedro dice que Jesús es el Cristo, Jesús dice que él tiene que hacer ¿qué? Que morir y resucitar. ¿Y qué hace Pedro? dice que, pues, habla Lo con- reprende. El texto dice que Pedro reprende ¿a quién? a Jesús. que era ¿Por un qué? espíritu que estaba hablando a través de Pedro, ¿Y por qué Pedro no quería que el Cristo muriera? por lo que te acabo de decir. No, porque como era supuestamente el rey, el ungido, entonces no tenía sentido que muriera, pues porque ellos tenían la esperanza de un rey. Pero es que acuérdate lo que él nos explicó hace 8 días, que Pedro habló 2 veces, la primera como el Espíritu Santo, o sea, ¿cierto? Fue el Espíritu que le reveló a Pedro que él era el Cristo, el ungido. Pero fue el adversario, como Sí. lo queramos llamar, que le dijo que no podía morir, pues porque... No, pero acuérdate que es funcionalmente, no es que Sí, Pedro sí, sí. estuviera... Pero ¿cuál es el punto?
que en la mente de un judío de la época no entraba el concepto de un Cristo crucificado, de un rey crucificado. Ellos estaban esperando qué tipo de rey. Un rey que Que los liberara, los liberara del dominio de quién, de los romanos. de los romanos. Ellos estaban esperando ese rey. Entonces, El superpoderoso. Jesús es revelado como el Cristo ante los discípulos. ¿Cuál es la reacción inmediata de Pedro? Lo reprende a Jesús. ¿Por qué? Porque él quiere un rey conquistador, Rey un poderoso. Cristo poderoso. Entonces, aún los discípulos no habían entendido por qué era que Jesús iba a ser crucificado. ¿Y por qué temían? Porque cuando Pedro intervino, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Lo reprendió, lo regañó. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Funcionalmente hablando, no es que Pedro fuese Satanás. Entonces, vean la situación tan interesante de los discípulos. No entendían lo de la muerte ni lo de la resurrección y tenían miedo de preguntarle a Jesús. ¿Listo? No tenían miedo de la situación, sino de Jesús. De preguntarle a Jesús. De pronto sintieron frustración. Se esperaban un rey Claro, liberador. y el otro diciendo, no, yo me voy a morir, pues, desilusión. Y ojo, los judíos hoy en día están esperando el Cristo de ellos. Y ellos lo ven con ese corte conquistador que va a restaurar Israel y todo eso. ¿Listo? Es muy importante, pues, a la luz de entender las religiones. ¿Cierto? Ahora, punto importante aquí. El concepto de la resurrección. En el contexto histórico, los judíos tenían una idea de que en el final de los tiempos todos los seres humanos iban a resucitar. Todos. ¿Sí? Entonces, ellos no tenían el concepto de una resurrección al tercer día, Anticipada. de un individuo nada más. No, ellos estaban esperando, era al final de los tiempos. Aquí está el texto donde se habla de eso. Sí, esto hace parte del Antiguo Testamento, hace parte de las escrituras judías, y dice así, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces esto es para entender el contexto histórico de la resurrección. Ellos no pensaban en una resurrección individual de alguien al tercer día, no, ellos estaban pensando en una resurrección final. Total, entonces vean que esto ayuda a entender también por qué ellos no entendían, porque no hacía parte de la cosmovisión de ellos esta idea. Mucho no hacía parte una resurrección individual, pero tampoco hacía parte un Cristo que muriera. Ellos esperaban un Cristo que fuese el rey conquistador y que sacara a los romanos. ¿Listo? Hasta aquí preguntas, dudas, comentarios. No. Ojo, punto importante. El Hijo del Hombre será entregado. El mando de los hombres. ¿Será entregado por quién? ¿Quién? Los hombres. No, sí, pero ahí no Los sabía. discípulos. ¿Por quién será entregado? Por Dios. Aquí nuevamente, analizando el griego, Ah, vemos que verbo presente pasivo. Judas fue el instrumento. Listo. Entregado por Dios. Listo. Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento una profecía, que es la profecía de Isaías 53. Esto escrito siglos antes de Jesús, donde se habla de un siervo sufriente. Entonces dice, por ejemplo, este nuestros pecados lleva y de nosotros duélase y nosotros pensamos que él estaba en trabajo y en plaga y en maltratamiento. Pero él fue herido por nuestros pecados y enfermo está por nuestras iniquidades, enseñanza de paz no está sobre él, con el cardenal de él, nosotros fuimos sanos. Esta traducción está un poco complicada de entender. Digo que es que esta traducción es a partir de la traducción griega. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el punto? Todos, como veas, hemos errado. El hombre en su camino erró y el Señor le entregó a nuestros pecados. Aquí tenemos esa expresión que Eso. le entregó. Es decir, este siervo iba a ser entregado ¿por quién? Por el- Por Dios.
¿sí? Y aquí más adelante tenemos nuevamente que, más esto él heredará a muchos y de los fuertes repartirá despojos, por cuanto fue entregada a muerte su alma. Fue entregada. Esta palabra de acá. Y entre los inicuos fue contado. Y él, pecados de muchos, sobrellevó y por las iniquidades de ellos entregado fue. ¿Por quién? Por Dios. Ahora, viendo estas dos palabras en el griego, aquí están. Listo. Una es 3860 y la otra es 3860 también. Y aquí vemos en el Nuevo Testamento que la que se usa es ¿cuál? 3860 también. Está siendo entregado. Listo. ¿Entregado por quién? Por Dios. Por Dios. Entonces, para mostrar que este texto está haciendo alusión a ese texto de allá del Antiguo Testamento en el cual ese siervo es entregado por Dios. Entonces, aquí nuevamente es entregado por Dios. Sí, esa parte es importante y no lo analiza de esa manera. Sí. O sea, no crees siempre que Judas, pero no es que, bueno, Dios, ¿por qué permitió que ocurriera eso? Fue entregado El plan por del Dios. Señor. ¿Listo? Será el plan del sí. Claro. Entonces, es muy importante notar esos detalles y toca ir al griego pues para notar esa coherencia entre las palabras y el pasivo divino y todo eso. Ahora, nosotros tenemos otro punto aquí importante, aquí en el texto, y es que dice, entregado en manos de hombres. Listo. Esta expresión en manos de hombres en el contexto histórico tiene una connotación negativa, como ser entregado en manos de hombres como algo humano. Listo, ya les voy a mostrar por qué. Porque aquí tenemos, Entonces sería ahí en manos de hombres malos. sí, pero no es necesario que escriban eso Sí. porque la gente que estaba leyendo en la época ya sabía por el contexto histórico. Nosotros no sabemos porque estamos separados 2000 años de ese texto. Pero pues para eso está el estudio de los textos. Entonces, agrandemos aquí. Dice, David respondió a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Aquí está esta expresión, en el Antiguo Testamento. La tenemos nuevamente en el Antiguo Testamento aquí. Estoy muy angustiado. David respondió a Gad, te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque sus misericordias son muy grandes, pero no caiga yo en manos de hombre. Listo, la misma expresión. Y tenemos por acá también en Eclesiástico, capítulo 2 versículo 18, caigamos en manos del Señor, pero no en manos de los hombres, pues como es su grandeza, así es su misericordia. Entonces vean que eso nos ayuda mucho a entender esta expresión de acá. Cuando se dice que va a ser entregado en manos de hombres, eso se contrapone, se contrasta con el ser entregado en manos de Dios, que son manos de amor y de misericordia. ¿Listo? En cambio, estas manos ya no. De Y ser, me matarán. ser entregado y caer es lo mismo. Ser entregado en manos de hombres o caer en manos de hombres. Ajá. Ujú. Es el concepto manos de hombres. Sí. ¿Listo? Somos peores. Hasta aquí, pregunta, dudas, comentarios. ¿Qué hora es ya? No, todavía tenemos tiempito. ¿Dudas de esto? ¿Comentarios? ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿No? ¿Todo claro? Recuerden que el ejercicio que nosotros intentamos hacer aquí es, por medio de un buen proceso interpretativo, llegar al significado original del texto y a la intención original del autor, de la persona que escribió. ¿Listo? Antes de estar en Galilea, ¿dónde estaban? Antes de estar en Galilea, ¿dónde estaba? No, no sé. Estaban en la montaña, ¿no? Estaba en la montaña, pero aquí el 14, al llegar donde los discípulos. No, no sabría decirte. Yo te mandé el mapa. No te Sí. mandé el mapa a ti. Ay, Te yo tengo que lo mandar imprimí, el pero se mapa. me quedó. Porque se hizo un mapa muy bacano. ¿Sí? Un mapa. Saquémoslo aquí un Él momentico. venía de ese sitio raro de que Belcebú y eso. El no mapa, venía el de por mapa, allá. el mapa, el mapa. Aquí está el mapa. Es un mapa donde se hace todo el recorrido con flechas y mostrando abajito los versículos. Aquí están.
por donde Sí, transitaron. y lo imprimí. Listo. Porque lo quiero pegar acá. Pero no, Entonces, ya no lo he hecho. no cerrando aquí. Tan juiciosa que no. Entonces, bueno, esto aquí se pone súper interesante, por eso está resaltado. ¿Quién me ayuda, porfa, leyendo del 33 al 34? Llegaron a Capernaum y una vez en casa les preguntaban de qué discutíais por el camino. Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se Ya, sentó. Bueno, paremos ahí. ¿Por qué estaban discutiendo los discípulos? ¿Por quién era el mayor? ¿Y pero por qué? Por ¿Qué pudo poder. haber causado esa discusión? De pronto. Pensemos más allá de este porque texto. tal vez cuando estaban con el que, con ese niño, Envidia, celos, sí, porque poder. pensaban que todos iban a Deben poder, pero no figurar. fueron capaces. Necesitamos una respuesta más textual. Ah, ¿Por qué los discípulos estaban discutiendo sobre quién era el mayor? Porque de pronto Jesús les dijo Como el que les sucesor. iba a dar algo. Y muéstrenme en el texto cuando Jesús les dijo que les iba a No. dar No, algo. es una suposición. no, cuando Jesús dijo que ellos como que no tenían ese poder o algo así, entonces ellos querían literalmente ser como Jesús y no ser por debajo de ese Jesús, sino mayor que cada uno de los que estaban ahí. ¿Quién entre ¿Qué ellos hizo sería Jesús grande? justo en este capítulo que lo hizo con unos y no con otros? Pues subirlos al monte. Ese es el punto. La Jesús preferencia. fue al monte con 3 discípulos y los otros no Yo fueron. también vieron más de la envidia. Si ven, ya ven por qué ellos están discutiendo por qué, cuál es el mayor entre todos, porque pudo haber bajado Pedro, Santiago y Juan diciendo, no, nosotros somos los mayores porque Jesús nos llevó al monte y ustedes no. Y ellos están aquí en el camino discutiendo. Discutiendo eso. Si ven Muchas que veces. nosotros necesitamos responder esas cosas por medio del mismo del texto. Vamos a ver qué están diciendo sobre eso. Ahí dice que estaban discutiendo qué, Entre si quién era el mayor. ¿Y por qué sabes que sobre ellos? porque ahí Porque dice va la secuencia. entre sí quién era el mayor. Entonces vean eso lo interesante. ¿Cómo nos está pintando Marcos a los discípulos de Jesús Sí, con lo que hemos leído hoy? yo no sé. ¿Cuál es la figura Tan odioso. de los discípulos en estos relatos que estamos viendo? No querían preguntar, no entendían, no eran capaces de expulsar los espíritus y ahora están discutiendo por quién es el mayor. Vean eso lo interesante, cómo se empieza a juntar. Por eso se llama seguir a Jesús. Vean aquí unas imágenes como para ir repasando. Están aquí discutiendo con los fariseos, está el niño, está el papá, le está pidiendo a Jesús diciendo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y aquí Jesús y el niño cae como muerto. Y después ellos van aquí en el camino. ¿Listo? Ahí vamos, hasta aquí. Dudas, preguntas, comentarios. Algo de estos dos punticos que quieran agregar. No. Vean eso lo interesante. Jesús les preguntó, ¿ustedes por qué discuten? ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? Callaron. No le dijeron a Jesús. Pero él ya sabía. ¿Por qué? Jesús, ¿cómo sabía? Porque Dios le dijo. Jesús, ¿cómo sabía? Vean eso lo Porque sí. interesante. Porque ya aquí Jesús habla y habla sobre ese tema de arriba. Porque sí. ¿Cómo hizo Jesús para saber de qué estaban discutiendo? Es como en el colegio, si a ti el director te dice que, porque como te dice como, tú por qué le pegaste a ese niño y te dice, no, 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 yo no le pegué, pero en realidad él sabe todo porque ya sabía, ¿me hago entender? Sí. Por eso, si uno pregunta algo es porque ya lo Sería sabe. que solo Aquí en Lucas, nos parece que nosotros a veces en la Biblia vamos a contar la misma historia contada en otro evangelio. En Lucas lo escribe así: Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. ¿Listo? Esa es la explicación que nos da Lucas, de que Jesús ya aquí, ya sabe, porque Jesús conocía el pensamiento de sus corazones. ¿Listo? Sigamos por favor del 35 al 37.
Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como ese en mi nombre, a mí me recibe. El que me reciba a mí, no me reciba a mí, sino a aquel el que me ha enviado. Vean esa respuesta lo interesante. ¿Qué podemos reflexionar de esa respuesta? Pero antes de reflexionar sobre la respuesta, ¿cómo así que llamó a los 12? ¿Cómo así que llamó a los 12? ¿No les parece eso raro? ¿Por qué? Porque aquí ya estaba con los discípulos. Porque recordemos que los discípulos son todos los seguidores, pero los 12 son Vean, los 12 apóstoles. los discípulos es algo más amplio, Ajá. incluye más personas, Sí. pero en medio de los discípulos están 12. los 12. Correcto. Entonces, esto que dice acá se lo dice a quién? A los 12. Sí. Listo. Pero vean lo interesante. Los discípulos discutiendo, interesados en el poder. Y la respuesta de Jesús les cambia las cartas. Sí. La respuesta de Jesús les cambia la forma de pensar. No es sobre el que es mayor y todos le sirven al mayor. No. Es el que más sirve es el mayor. Vean cómo invierte de cierta forma la estructura de poder. Qué bueno sería tener un presidente así. Él es el mayor en medio de los colombianos. Pero que uno que el mayor sea el que más le sirva al pueblo. Sí. Entonces, no nos vamos a meter aquí en temas así. No pasa Oh, nada. pues, Estamos en y vean esto aquí. Vean eso lo interesante. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el niño como esta figura vulnerable, esta figura menor, siendo ese niño el menor entre todos los que está ahí, le está diciendo, si ustedes lo reciben a él, si ustedes le sirven a él, me está sirviendo a mí. Jesús siendo el superior de todos los que está ahí, coge al menor y dice, el que recibe al menor, me recibe a mí. Pero va más allá. El que me recibe a mí, Sí, padre. recibe al que me envió. Vean cómo va escalando de interesante. Es una respuesta tremenda. ¿Ustedes cuál creen que, esto ya es especulación, cuál creen que puede haber sido la reacción de los discípulos? No, pues más No, silencio, como, más yo me callados. callo. Pues no, quedaron flor. ¿Cómo? Quedaron flor. Y ellos discutiendo por quién es el mayor. Y Jesús llega con esa respuesta tan sabia. Entonces, vean lo que sigue acá. Aquí es como si se cambiara el tema de una forma muy abrupta. Controversial. ¿Qué dice? El 38. Leamos nada más el 38, analicemos algo súper interesante. ¿Cuál es? Qué pena. ¿No? El 38. Ya había visto yo algo ahí que me parecía como chévere. Cuente. Mire que después de que hablaron de que el hijo del hombre sería entregado, ¿cierto? Entregado a manos de los hombres y resucitado. De venida estaban hablando acerca de quién era el mayor. Sí. Venga, pero es que yo había escuchado algo acerca de que en esa época se manejaba el tema de la herencia y era es que la primogenitura, que el hijo mayor era el que heredaba más, Sí, era el heredero principal, dice Sí. ahí, sí. porción doble de la herencia del padre en comparación con sus hermanos. Ese puede ser un punto. También. No lo había analizado de esa forma. Sí. Pero si Jesús va a morir, entonces ¿quién va a quedar De como el líder? sucesor. De sucesor. Es una Excelente. responsabilidad grande. Excelente. A mí me parece súper válido. Me parece muy válido A mí porque también. ese es un punto por el cual a ellos les dio temor decirle algo a Jesús cuando él dijo que iba a morir. Y después que hable de un Preguntarle, niño. bueno, ¿y quién va a quedar aquí pues, Sí, yo también. representándolo? Como un Y después de sucesor. que hable de un niño que no es mayor.
Es interesante eso. Bien. Pero por eso fue que, pues pienso yo, ¿cierto? Que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y eres la piedra donde edificaré mi iglesia. Allá había dicho que el que lo iba a reemplazar era Pedro. Pero aquí en Marcos no tenemos esa historia. Pero Ah, todavía Esa es no la le había cuestión. dicho eso, yo creo. Hay que esperar. bueno. Falta un año para llegar a ese versículo. Ah, Ah, no, bueno. entonces, ojo pues, esto es súper interesante. ¿Listo? Entonces, el 38 ahora sí, por favor. ¿Quién me ayuda? No me interrumpió, haga. No, dale, dale. A él le digo, maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Esto porque narrativamente es espectacular. Esto que dicen los discípulos. Vemos los discípulos de mal en peor. ¿Por qué esto? Otra vez la envidia y dijo, pues como así, esto es solamente como O un sea, lo está tonto a intentando nosotros, como rebajar solo porque nosotros, y que hace por ahí un X haciendo lo mismo que solo nosotros. sí, porque Pero hay otro detalle, hay otro detalle. pero es que los discípulos lo están intentando rebajar como a Jesús, porque Que si lo- otra persona lo puede hacer, porque nosotros no lo podemos hacer No, también. lo más grave es que dice que en tu nombre. Pero hay otro detalle. Lo que acabamos de leer ahorita. Intentemos enfocarnos mucho en la narrativa. Que dice que expulsa Que hay demonios, pero otro en que- nombre de Jesús. No, Hay otro otra que cosa. expulsa demonios. ¿Cómo? Hay otro que expulsa demonios. No, pero hay otro detalle En nombre que de muestra Que no viene un con nosotros. conflicto aún más profundo en los discípulos. Por eso que ellos trataron de impedirlo. No, Que porque no estaban con ellos. no. Pues eso es como... Vean, yo les digo, van a decir, ay, ay. No, espérese. Vean pues, Digan, los discípulos intentaron expulsar un demonio y no fueron capaces. Ah. Y ahora ven a otros haciendo lo que ellos no pudieron hacer. Y el niño dijo, Yo lo dije, Tomás. ¿Qué dijiste? No, Ah, que ocho. los discípulos estaban intentando rebajar a Jesús, ya que otra persona lo hacía y ellos estaban refutando porque otra persona lo podía hacer y ellos no. No, no es eso. ¿Cierto que no es eso? Eso no es. ¿es eso? Es No, lo no. parecido. Puede ser. Vean. Porque si ellos Los querían discípulos- intentar expulsar Pero demonios, eso de rebajar a Jesús no entra. Ellos no No, quieren porque rebajar a Jesús. era Entonces, ellos. los discípulos intentaron expulsar al demonio y no fueron capaces. Y Correcto. ahora vieron a otros en el nombre de Jesús hacer ¿Y ese quién era? lo que ellos no lograron hacer. Ese es el punto. Tal cual, sí. Sí, Sí, claro. sí lo ven. Sí, Sí. total. Es claro. Sí, Sí. total. Sí es como, ay, sí. ¿Pero quién era? Pero ¿cuál es la cuestión? Que esto hace parte de nosotros conservar cómo la narrativa La está fluyendo, secuencia. la secuencia. Los discípulos no logran expulsar el demonio. Después ven a otros expulsar demonios y ahora quieren acusar a los que sí pudieron delante de quién? De Jesús. Sí, No más, pero los discípulos son los que trataron de expulsar y no pudieron. Pero entre los mismos discípulos estaban los 12. Esos son los que están tratando de expulsar. los dos son. Los 12. Sí. Sí. Ah, no, y los discípulos en general, incluyendo Sí. los 12. Y ahora se están quejando porque otros sí pudieron. Eso nos ayuda a entender aún más, por decirlo así, la realidad interna que está sucediendo dentro de ellos. Vean todo lo que hemos visto de los discípulos en este texto. No son capaces, están discutiendo por quién es el mayor, no entienden, no quieren preguntar. Y aquí están acusando a otros porque sí pudieron hacer lo que ellos no pudieron hacer. ¿Qué más? Sí, a ver, yo que analizo frente a esa situación, que Jesús escogió seguidores, o sea, discípulos imperfectos, ¿cierto? Y debido a esa imperfección, es que eso nos ayuda a reflexionar porque en medio de esas preguntas, de esos cuestionamientos que le hacen al Señor, nos sirve de enseñanza para no decir, está mal, ¿cierto? Porque donde fuera todo perfecto, pues no había forma
de aprender. Sí, muestra aquí la La dificultad, realidad. la realidad de De los hecho, lo que discípulos, vivimos actualmente. de que no eran superhéroes. Ajá, personas normales. Excelente. Y vean la respuesta de Jesús. Pero Jesús dijo, no se los impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocado en mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí. Sigue, por favor. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Todo aquel que oís de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, oigáis seguro que no perderá su recompensa. Perfecto. Algo para reflexionar de ahí. ¿Qué sería ese otro? Pues de que lo que dijo Juan estaba mal porque él dijo que no era de ellos, como de los discípulos, pero Jesús está diciendo que sí es de ellos porque si fue capaz, Y pues dice, pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Entonces vean que de cierta forma Juan estaba adquiriendo, por decirlo así, como una mentalidad sectaria, de que no, es que nada más somos nosotros, limitemos el poder en el nombre de Jesús aquí a nosotros y el resto, no, pero Jesús no quería hacer eso. Jesús quería era abrir las puertas, por decirlo así. Sí. Entonces, sí, pues el que no está contra nosotros está por nosotros. Ojo pues que esto aquí es muy fuerte. ¿Qué Todo dice? aquel que yo ya, os lo dé yo de ya leí beber. eso, Uh, yo ya No. leí eso todo acá. ¿Solo ya leyó eso? pues si le dice que lo leyes. No, míralo del vaso. Yo ya lo leí. No, leyó el 41. Sí, Mateo Sí. 32, sí. Ah, el 42. Esto aquí. ¿Quién me ayuda, por favor, a leerlo? Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor es el que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Vean aquí la piedra de molino. Ujú. ¿Por qué creen que es tan radical eso ahí? No sé. O sea, no ser piedra de tropiezo. Veamos la expresión. El que escandaliza a uno de estos pequeños que creen. Que, Escandaliza sea, cómo. que lo desvíe del camino. Que sea un mal ejemplo. O al que critiquen, pues. En unas traducciones, a mí me gusta la expresión que tienen y es como hacer tropezar. Es decir, hacer tropezar, esa ya es más clara. Pero ¿por qué es tan radical esto aquí? Pues de que si creen que otras personas no pueden hacer eso, o que mejor, como que, Mejor morir ya que después cuando la sigan barrando. ¿Cuál es el punto aquí? es Esto es como esto es como, por decirlo así, como una advertencia, pero en un lenguaje como Fuerte. elevado. Y lo que se quiere aquí resaltar es la importancia de no hacer tropezar a los pequeños. Sí, ese es como el mensaje principal y se expresa así por la importancia. Sí, no es que es una advertencia pequeñita, ay, si quiere, no, es bien radical. Listo. Y aquí continúa aún más radical, pero hay que interpretarlo bien. Esto aquí ya es complicado, pero igual vamos a hacer la pausa, listo. Voy a interpretarlo paso por paso. Leámoslo hasta aquí. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos. Ir a ¿qué será? Bien, ¿Qué es henna? Al fuego que no se apaga. ya vamos para allá para explicar. Henna, mi idea. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres como en la vida que con los dos pies ser arrojado a la Gehenna. Gehenna.
Dale. Y Infierno. si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que con los dos ojos ser arrojado a la ajena. Vean eso lo interesante. Listo. Aquí hay que hacer una pausa porque hay conceptos complicados, hay que entenderlos bien en su contexto y todo. Por un lado, Pero si no Gehenna. Es un valle, La palabra Gehenna. es un valle conocido. Entonces, no, Valle de Hinnom. No dice Hinnom. Sí, Gaiben y no. Entonces, en el contexto histórico había un lugar que se llamaba Gehenna. Listo. Este era un lugar fuera de la ciudad donde se arrojaban los cuerpos, las personas muertas. Pues, principalmente pues las personas que no tenían como la condición para una tumba y esas cosas. Llaman de hecho a los muertos, que no, nadie lo reclama. Ay, una cosa común, una cosa común. Es Mm. prácticamente. Entonces, esa palabra en ese contexto histórico tiene ese significado, pero aquí esta palabra toma un sentido del fin de los tiempos. ¿En qué sentido? Como de algo a futuro, de una vida eterna. ¿Por qué? Porque el Gehenna se está contrastando con la vida. El Gehenna se está contrastando con el reino de Dios. ¿Listo? Entonces, es una imagen, o sea, es una palabra que en el contexto histórico la persona lo entendía con un entendimiento normal, natural, pero aquí se usa también como para, para representar algo más allá, ¿sí? Algo, vida eterna. sí, no, pero al contraste de la vida eterna, que sería el contrario. Por eso, algunas traducciones lo traducen como infierno. Solamente que hay un problema porque, Como el Hades. no, no, porque en el griego hay tres palabras, tártaro, Hades y Gehenna, ¿sí? Solamente que a veces las personas, por causa del pensamiento teológico actual, piensan que todo es lo mismo. ¿Listo? Pero una cosa es Hades y otra cosa es Gehenna. Son cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, aquí lo traducen como Gehenna. ¿Por qué? Para que uno haga el ejercicio de entender qué es Gehenna en el contexto histórico. ¿Sí? Pero aquí este Gehenna ya está tomando una característica más allá de la muerte. No, no más allá de la muerte, sino como del fin de los tiempos. ¿Sí? Recuerden lo que estábamos viendo ahorita en Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna. Aquí se contrasta con la ignominia para el desprecio eterno. Es decir, ese Gehenna lo que quiere representar aquí es esa otra característica. ¿Qué es? ¿Qué es la ignominia? No sé. Desprecio. Ignomiana. 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 Deshonor, vergüenza, afrenta, infamia. Listo. Entonces, aquí este texto ya tiene como ese sentido del fin de los tiempos, ¿sí? Del fin de los tiempos haciendo alusión a esa resurrección final. Ahora, aquí hay algo que hay que analizar muy bien. ¿Cómo así que entrar en la vida manco? ¿Cómo así que entrar cojo en la vida? ¿Cómo así que con solo un ojo en el reino de Dios? ¿Ustedes ya pararon a pensar en eso? No. Que no Pues importa tú lo lo has dicho. que no importa lo físico, lo que importa es lo espiritual. No, pero aquí el reino de Dios es de carácter físico porque en el contexto histórico esto es después de la resurrección, ¿sí? Entonces esto es físico, pero imagínense esa realidad allá y alguien sin manos. ¿Y cómo? Sí. Pero Pues, Tuertos. Vean, o sea, para analizar, porque uno normalmente se lo imagina, no, totalmente loco. sano. Si está en el reino de Dios, si está en la vida, está sano con las dos manos, con todo. Pero vean aquí lo interesante, ¿cómo así que cojo? no, y de hecho es ilógico porque se tiene entendido de que cuando una persona está muy mal físicamente, está alejada de Dios. No, 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 pero eso es otro No, tema, pero más no. otro tema. Es otro tema. No, pero No, puede no, no. estar relacionado, ¿por qué no? Aquí lo que Pues de pronto es como sacarlo impuro. ¿Cuál es la cuestión? Interpretemos esto de forma literal, más
si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Y yo llego tan, me la corto. Y eso es por allá, en el reino de Dios, yo estoy allá en el reino de Dios y todavía no tengo la mano. Ese es el punto que yo les quiero decir. ¿Cómo así? Porque vean que dice, más vale que entres manco en la vida. Por eso, antes de una acción de pecado, o sea, estás en la mano, pero en la acción No, de no, no, pecado. pero ya en la vida, manco. Imagínense eso. ¿Cuál es el punto aquí? Para eso es importante entender el contexto Porque es que histórico. había muchas, digámosle, Se va. Imagínense. como de Como somos torturas. de chismosos, de envidiosos, de... No, no, pero ya es otro tema. Aquí es más físico. Pero es que en ese entonces había mucha tortura y si Pero- no le rendía culto a dioses o al rey, la persona la decapitaban, pues la torturaban, la mutilaban. Imagínense Pero alguien, porque alguien en tiene la que vida ser- sin cabeza. Pero porque tiene que ser físico, pues allá ahí siempre hacen con parábolas, siempre interpretan cosas, siempre usan las cosas como si fuese la mano, pues puede ser otra cosa que no sea la mano. El pie. Por eso, como dijo mi La acción mamá, de pecado. Ahora, yo les voy a proponer, Pero tú le expliques. yo cómo lo explico a la luz del contexto histórico. ¿Listo? Esa es una parte muy Entonces, compleja. dice en este texto, que es de la época, esto no está en la Biblia, pero es de la época, porque la tierra ciertamente devolverá entonces a los muertos que ahora recibe para guardarlos, sin cambiar nada en su forma, sino que tal como los recibió, así los devolverá, tal como yo se los entregué, así también los resucitará. Entonces existía la creencia, y así como la persona era enterrada, así va a resucitar. ¿Y qué dice? Sin cambiar nada en su forma. Calma, 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 calma. No, ya. Ah. No, de hecho hay unas religiones que no creman, precisamente pues, por ciertas interpretaciones que le dan a esto. Es verdad. Entonces, ojo pues, y aquí esto hace parte de la interpretación judía de textos del Antiguo Testamento. Vean pues, Reish Lakish señaló una contradicción en los textos. Está escrito, he aquí yo los traigo de la tierra del norte, y con ellos el ciego y el cojo, lo cual implica que resucitan con defectos. ¿Listo? Con defectos, sin mano, sin ojo, pero también está escrito. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará. ¿Cómo se reconcilia esto? Resucitan con sus defectos para que todos los reconozcan y digan, ese es el que murió y luego son sanados. ¿Listo? Entonces esa es una posible explicación de que en este texto de acá, el manco entra en la vida, manco, pero es sanado. ¿Listo? Ah, bueno, ya es más diferente. Entonces así No he ven. estado tan sí, diferente. porque si me corto la pierna, Entonces, eso hace parte como del contexto histórico y la Pero cuando interpretación. habla sanado, ¿a qué se refiere? Pues, Sanado aquí, el cojo fue sanado. pero sanado no en vida, El mudo cantará, el cojo saltará. es ¿Listo? entrar, pero en la vida eterna, Ajá. sano, completico. Se entra y allá es la curación. Es más o menos como esa la lógica. Sí, ¿Listo? Es el premio. Entonces, sí, porque la mayoría de apóstoles entonces, tuvieron una muerte muy... pero como ¿qué es lo que que ir pasa? pero Es que como así que ir al fuego que no se apaga, como que al fuego que no se apaga. ya voy para allá, vamos para allá. El infierno. Entonces, aquí. A veces la gente, nosotros leemos el texto y leemos eso de entrar marco en la vida y no lo profundizamos, ¿cierto? ¿Cómo así que entrar marco en la vida? Se supone que en la vida ya no hay enfermedad. ¿Listo? No, pero pues, yo pienso que en esos versículos en donde se habla de cortar la mano, cortar el pie, sacar el ojo, pues en ese momento se estaba cometiendo un pecado, ¿no? Entonces yo pienso que no debemos de tomarlo así como tan literal. Debe tomarse es que en el sentido que si algo nos hace pecar, eliminar eso de nuestra vida, el pecado. Pienso Sí, que es claro. clave. Esa es la aplicación
simbólica Ah, del texto, es la interpretación espiritual del texto y también aplica, ¿cierto? Ahí es como ese texto tenemos que aplicarlo a ese momento, de 2000 años, donde era, pues, la crueldad era muy fuerte. no, pero es que Jesús hablaba ahí en parábolas o en el caso pues estaba como exagerado el tema. Como Marcos. Sí, como una interpretación más espiritual Sí, de eso. yo dije, No, yo creo que también es válido, es válido. Lo que yo les dije ahorita, esta parte de acá es dura, de Muy interpretar. pues les Interpretar, a mí estudiándolo, y yo dije, venga, ¿esto cómo es? con razón llegaste cansado, porque eso es muy difícil. Entonces, Sí. ojo pues, guarden esto de acá, Chisme. lo que ahorita me estaba preguntando Salomé, ¿Qué? vean lo que dice acá. Para escribir ese Gehenna se usa esta expresión de acá. Donde su gusano no muere y el fuego no se Y apaga. uno dice, ¿qué es eso tan raro? ¿Qué es eso tan raro? No, eso está más duro que lo de mi mamá. Esa es una expresión del Antiguo Testamento. Más Así, duro que sus dichos todos Esa es una raros. expresión del Antiguo Testamento. Ah. Listo, está aquí. Ojo pues, cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá ni su fuego se apagará y será el horror de toda la humanidad. ese El horror, no, ese horror es que la ignominia que estábamos viendo ahorita, como esa vergüenza. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que esta expresión está describiendo qué. Pero está describiendo qué. Los cadáveres. Listo. Eso está describiendo los cadáveres. ¿Cuál es el punto aquí? Esta expresión es como para... Esto aquí no está hablando de un infierno eterno o algo así. No, esto aquí es histórico. Listo. Estamos hablando de cadáveres reales. Listo. Entonces, porque su gusano no morirá ni su fuego se apagará. Ese gusano representa, por decirlo así, como esa descomposición interna, esa, sí, lo que le pasa al cuerpo sí, internamente, sí. y el fuego externo, porque esos cuerpos en el Gehenna histórico era que lanzaban el fuego, eran quemados. Sí. Entonces, esa expresión es como para resaltar la advertencia de acá. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto del fuego? No se apaga. Ese fuego no se apaga, lo que se le viene a uno a la mente inmediatamente es fuego eterno, pero es que no se apague no implica necesariamente eterno. ¿Cuál es el punto aquí de no se apaga? El no se apaga es que los cuerpos que están ahí no tienen la posibilidad de apagar el fuego que está ahí actuando. ¿Sí es más o menos como, Pues como claro eso? yo vi un documental, pues no sé qué tan cierto sea, pues en esa época yo no vi, que mostraban el sitio ese de Jena, aquí acordándome, de el lugar donde como tiraban todos los desperdicios de la ciudad, todo lo malo, y eran como unos calderos gigantes donde echaban todo ahí. Ese fuego siempre estaba, digámosle, Espera, encendido, sí. encendido echando toda la basura, por ejemplo, la basura, los desperdicios y los residuos de la ciudad. Vean aquí la expresión no se apagará en otro texto del Antiguo Testamento. Pero si no me escucháis en cuanto a santificar el día de reposo y traéis carga y entréis por las puertas de Jerusalén en día de reposo, entonces prenderé fuego a sus puertas que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Sí? Esa expresión es como para describir un fuego que es como imparable, Sí. un fuego que no se puede, Sí, como una caldera. un Sí. fuego que va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Esa expresión viene del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que entender que el Antiguo Testamento hace parte del contexto en el cual estas personas que escribieron estaban Sí, pensando. sí. Ellos, o sea, hacía parte del día a día de ellos. Por eso cuando uno ve una expresión de estas, uno no puede traer el marco de referencia de uno. Uno tiene que entender el marco de referencia de las personas que escribieron. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice aquí en el 49? Pues todos han de ser salados Con fuego. con fuego.
Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz los unos con los otros. ¿Qué interpretan ahí en esa última parte? Que es ya para concluir, ya nos dio las 8:30. ¿Cómo la ven? Esta interpretación de este texto acá. Pregúntele al público virtual. Están muy calladitos. Y nada en el chat, pero ahí está. Entonces, aquí está colocando el fuego como algo que prueba, la sal, que prueba, por decirlo así, esto de acá. Un fuego de una prueba. Pero aquí en el 50 nos profundiza más en este tema de la sal. ¿Cómo interpretan esto acá? Eso parece casi un trabalenguas. Sí. Es que como sabemos que es sal del mundo. Pues la sal ahí dice que es lo que le da sabor, entonces nosotros como no apagar ese saborcito espiritual, como ser, pues cierto, será, no sé. Yo siento que la sal se refiere como al espíritu, como a tener ese, como esa esencia o ese amor como por Dios, porque es como lo que sazona tu vida, o algo así. Muy interesante porque vean esa expresión aquí, Pablo usándola. Aquí dice, y tened paz los unos con los otros. Está hablando de relación entre nosotros, pero vean aquí cómo lo usa Pablo. ¿Qué dice? Para que sepan cómo deben Que su responder cada persona. conversación Sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Pues esa sal es como esa fe, como esas, pues, No, como de pronto esa buena expresión, Sí. ¿cierto? O sea, como ser testimonio, creería yo. y vean esto aquí lo interesante, porque yo estaba viendo pues hoy una interpretación y es que esa sal representa la sabiduría. Mm. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Ujú. Es decir, esa sal es decir, dar uno como andar de forma sabia, por decirlo así. ¿Sí? Y aquí dice que su preparación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo responder a cada persona. Y aquí tenemos, tened sal en vosotros y tened paz los unos con los otros. ¿Cuál es el punto? Que si uno anda de forma sabia, uno va a estar en paz con las otras personas. ¿Sí? Entonces es una forma de interpretarlo. Y pues que esa sal no quede que insípida. Entonces, esa es la imagen final. Y esa sería como la interpretación de este texto de acá, esa parte final un poco complicada. Vimos el tema de los discípulos, que van de mal en peor. Vamos a ver si la cosa mejora. No, pero eso nos ayuda a nosotros a entrar en estudio. Sí. Porque no pensaba que los discípulos eran perfectos y que no eran igual a... no. Ah, Quedó claro todo, hay preguntas, hay dudas, alguien no está de acuerdo con alguna interpretación, alguien analiza algo de forma diferente. No, pues, claro, bueno. Muy denso el pasivo divino. Sí, Tan complejo. bueno, Pero eso fue estamos todo. aprendiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, es con mucho gusto. La siguiente es muy interesante. La La siguiente siguiente, clase. porque la siguiente es Marcos 10 y es donde Jesús habla del matrimonio. Uy, buenísimo. Y este es muy bueno. Este es súper, súper bueno. ¿Cuál? Porque en este texto se habla sobre una discusión que había en la época entre dos escuelas judías respecto al matrimonio. Y buscan poner a prueba a Jesús, los fariseos, buscan corcharlo. Sí, pero Jesús responde de una forma impresionante. El tema
del matrimonio. Y bueno, eso sería todo por hoy. Listo. Muchas gracias. Con gusto. Sí, no se lo pierdan.